tema relacionado con lo que fue realmente la base de mi investigación durante mi tesis doctoral, en los 4 años de doctorado que estuve haciendo, 3 en Brasil y 1 en Estados Unidos. Como dice el título, vamos a estudiar qué son los momentos truncados. Estamos hablando de un punto multivariado. Vamos a estudiar la recurrencia que hay por detrás del cálculo de estos momentos, condiciones de existencia y además de posibles aplicaciones. Agradezco, por cierto, mi mayor agradecimiento a la organización, ¿sí?, de esta Escuela de Matemáticas por la invitación. Para mí realmente es un placer estar aquí y poder contribuir. Este es el esquema que vamos a llevar a lo largo de la presentación. Hay una introducción que va a tener una motivación, una parte, digamos que, aplicada. La parte preliminar va a dar un cierto fondo matemático, va a mostrar las bases de lo que necesitaremos para posteriormente desarrollar los resultados en el capítulo 3. Estos resultados envuelven estos 3 puntos principales, que son la recurrencia, que hay detrás del cálculo de los momentos, una relación 1 a 1, que ya vamos a hablar en detalle acerca de esta, y la existencia de los momentos, que creo que es una parte súper importante y que le he dado más énfasis en esta presentación que en otras, ya que esto es un congreso, bueno, es un evento matemático. Así que vamos a hablar unas cosas bonitas aquí. Al final vamos a tener la sección de aplicaciones, ¿sí?, donde voy a ser bastante breve. Conforme el tiempo nos vamos a adaptar y al final vamos a dar unas ciertas conclusiones, algunos puntos importantes y les voy a mostrar la bibliografía básica que he trabajado. ¿Ok? Comenzamos por la motivación. Hay un conjunto de datos bastante interesante, que es estos datos que se llaman niveles de concentración. Resulta que en muchos lugares, particularmente esto es en Estados Unidos, en ciertos lagos se mide el nivel de contaminantes de ciertos metales que hay en el agua. ¿Ok? Entonces, estos metales son, en este caso, cobre, plomo, zinc, calcio y magnesio, y se miden en ciertas unidades. ¿Cuál es la situación? Que hay muestras, sí, hay observaciones en realidad, en las cuales uno no puede llegar a tener el valor exacto de la cantidad de un cierto metal. Esto puede suceder porque, por ejemplo, cuando las cantidades son muy pequeñas, los instrumentos los cuales se usan para medir esto, no me pueden dar una medida exacta, sino simplemente me dicen menor que un valor o simplemente indeterminado, o a veces la forma en la que se realiza el diseño experimental me conduce a tener valores los cuales no conozco. Es decir, incluso podemos hablar de valores faltantes, de missing values, ¿ok? Entonces, en este caso, que estamos hablando de algo, de que se toman políticas públicas en base a los niveles de contaminación, en base a los niveles en los que se encuentran estos metales, estamos hablando que sobreestimar o estimar por abajo las cantidades de estos metales va a llevar a ciertas políticas que pueden realmente tener ciertas consecuencias en la población. Ahora, para culminar este ejemplo, ustedes pueden ver los histogramas para cada uno de los metales, donde la parte azul representa la cantidad de metales que no ha sido realmente observada. Es decir, que yo no conozco cuánto es la cantidad exacta, por ejemplo, de plomo, que es uno de los valores que tienen un porcentaje alto de valores desconocidos. Pero, por ejemplo, noten 78% del plomo, de los valores registrados del plomo son valores no exactos. Son valores en los cuales yo sé que están dentro de un intervalo o que son menores a una cierta cantidad, por ejemplo, pero no los conozco. Entonces, la pregunta es cómo puedo trabajar en un modelo predictivo, un modelo que haga estimación, donde yo incorpore esta información parcial o simplemente información que no tenga. Entonces, si nosotros consideramos cada una de las observaciones un vector pentavariado, pues estamos hablando de 5 metales, digamos que Y es un vector que contiene estos 5 metales tal como está definido en la parte superior. Ahora, podemos tener diferentes tipos de datos. Digamos que 2. Unas observaciones pueden ser completamente observadas. Por ejemplo, tenemos la observación número 7, la 43 y la 151, donde en todas ellas yo conozco los valores exactos de cada uno de estos metales. ¿Ok? Ahora puedo tener observaciones, las cuales son parcialmente observadas o simplemente no las conozco. Por ejemplo, para el individuo 3, en este caso, para la muestra 3, digamos, para la observación 3 del lago, el segundo elemento yo no lo conozco, pero sé que es una cantidad menor que 1. Lo mismo sucede para el cuarto, ¿sí? Para el cuarto, donde sé que la cantidad la desconozco, pero es menor que 0.5.
Para el individuo 22, la cuarta cantidad es simplemente desconocida, ¿sí? Donde vemos que está representado simplemente por una rayita. Y podemos tener combinaciones de estas. Puedo tener una observación específica donde ciertas cantidades las conozca parcialmente y una no tenga ninguna información acerca de ella. Entonces, en un modelo matemático, una forma como yo puedo incluir estos valores realmente es usando valores esperados. Pero en este caso serían valores esperados truncados, pues esta información parcial puede ser incluida en una forma, digamos que rectangular, incluyendo ciertas desigualdades. Y esto no sería nada más que hablar de momentos truncados, específicamente multivariados en este caso. Por ejemplo, si yo tengo una observación, la iésima observación, y yo sé que el primer elemento es totalmente conocido, 0.8, para el segundo elemento es menor que 1, el tercero a su vez es mayor que 0.3, el cuarto sé que se encuentra entre 0.3 y 0.5, y para el quinto elemento químico yo no tengo ninguna información. Un buen estimador, una forma como yo puedo incluir esta observación en un modelo matemático, hablen de ustedes con una función objetivo, verosimilitud, entropía, puede ser un valor dado por esta esperanza truncada que está aquí. Una esperanza la cual es, dado que el valor del cobre, yo sé que tomo un valor exacto, el plomo es menor que 1, pero sé que es una cantidad positiva, por lo tanto voy a decir entre 0 y 1, y así respectivamente, hasta el último valor que no tengo ninguna información, voy a decir que simplemente es una cantidad positiva. Entonces, de igual forma, si yo conozco otras covariables, por ejemplo, la temperatura del agua, el pH u otras características, yo las puedo añadir sin ningún problema en un modelo de regresión, añadiendo estas covariables en la parte condicional, ¿sí? Porque recuerden que normalmente en un modelo de regresión en media, lo que nosotros hacemos es estimar la esperanza condicional de la respuesta dada a una serie de covariables, ¿ok? Con esto lograríamos refinar un modelo. Entonces, la motivación no es tan solo que existen cantidades que son obviamente limitadas o toman valores en intervalos naturalmente. Por ejemplo, cuando se tienen calificaciones, cuando se tienen ciertas medidas, por ejemplo, como el pH, porcentajes, etcétera, que tienen una escala definida. No solo esto, sino que a veces hay valores faltantes por muchísimas razones, entre tantas como el diseño experimental en sí. Los momentos multivariados y en general momentos truncados se usan mucho en modelos, especialmente en finanzas, ¿sí? En análisis de supervivencia, en bioestadística y en astronomía he visto varias aplicaciones. Esto porque ya cuando lanzamos un telescopio y vemos más allá, no logramos tener mediciones exactas, sino logramos determinar valores dentro de ciertos intervalos. ¿Ok? Determinamos cotas, no valores exactos. Y además estos momentos permiten para ciertos modelos matemáticos, desde un punto estadístico, de un punto de vista frecuentista, estos momentos pueden permitir establecer modelos de optimización, ¿sí? De tal forma que se acelere en cierta forma el cálculo, dado que estas esperanzas proveen un buen predictor, ¿sí? Un último ejemplo, en la parte financiera, existe algo que se llama esperanza de cola condicional. ¿Y qué sucede? Que si nosotros tenemos una serie de observaciones que pueden ser, imagínense, un portafolio de acciones, me interesaría saber cuál sería el retorno que me puede ofrecer un conjunto de acciones que yo tenga, que yo sea el dueño, ¿sí? ¿Cuál es el valor esperado de retorno que yo podría tener en el peor de los casos? Y cuando hablamos en el peor de los casos, usualmente se calculan esperanzas de este tipo. Dado que Y es superior a un valor, y ese valor Y sub alfa no es nada más que un cuantil en el cual uno toma un respectivo valor que denote una cierta cantidad pesimista. Por ejemplo, un percentil 5, ¿sí? O un percentil 95 en el caso que se estudie, por ejemplo, muchas veces se altera el signo de la variable dependiendo si se está trabajando con pérdidas o con ganancias. ¿Ok? Entonces nos preguntamos, en el caso que exista el peor de los casos y el 5% peor de los casos, ¿cuánto sería el retorno? Y de esa misma forma, aquí es univariado. En el caso que yo tenga varias variables, es decir, un portafolio de acciones, estas esperanzas son multivariadas, ¿sí? Y las esperanzas multivariadas, truncadas, no es una cosa trivial.
Es complicado y todo dependerá de la distribución que se tenga en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos un fondo con la teoría por atrás, ¿sí? Hablando de truncamientos y de condicionamiento, primero, un resultado súper básico es que si yo tengo un vector Y, en el cual nosotros vamos a particionar, vamos a decir que Y2 es la parte del vector. Recuerden el caso de los metales. Y2 es la parte que ha sido correctamente observada, que yo tengo los valores reales. ¿Ok? Y yo digo que Y1 son los valores en los cuales no han sido completamente observados, pero yo tengo cierta información. ¿Ok? Es decir, la información parcial o simplemente falta de información. Si yo puedo partir, todo vector yo lo puedo particionar y puedo calcular en este caso su esperanza usando esa expresión. Simplemente sería esperanza de la esperanza. En el segundo ítem, que es Y sub 2, yo simplemente voy a tener los valores observados, pero esta sí voy a tener que es una variable aleatoria. Por lo tanto, vamos pensando en que van a ser necesarias calcular las distribuciones condicionales. Y asimismo, para la matriz de varianzas y covarianzas, yo la puedo calcular usando la matriz de varianzas y covarianzas de una partición, ¿sí? Y esto me va a permitir tener un tratamiento matemático adecuado, de tal forma que yo separe la parte que ha sido completamente observada y la parte que es parcialmente conocida o desconocida totalmente. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo escogemos la distribución de Y? Debe ser una distribución bajo este primer concepto que debe ser, su distribución debe permanecer, debe mantenerse bajo condicionamiento. Es decir, que las condicionales pertenezcan dentro de la misma familia, que sea cerrada bajo condicionamiento. ¿Ok? Entonces, las propiedades deseables para esta distribución F es que sea matemática, es que sea una función flexible, que me permita modelar estructuras bastante, digamos que dinámicas. ¿Ok? Entonces yo quiero que sea flexible, pero que sea matemáticamente tratable. Esto es más o menos como que sea compleja, pero no tanto. Porque si no las cosas se van a complicar matemáticamente. Y recuerden el principio de parsimonia, ¿sí? De parsimonía, ¿sí? Que es, quiero algo complejo, pero siempre mientras menos mejor. Mientras menos parámetros yo tenga, va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, de nuevo, quiero que sea complejo, pero no tanto. Además, quiero una distribución que tenga colas pesadas, por ejemplo, porque las colas pesadas me permite capturar valores atípicos, valores que de repente aparecen y se dan con cierta frecuencia en las colas de la distribución. Y además, me gustaría que sea una distribución asimétrica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos son asimétricos. Y bueno, esto es algo bastante trivial, por lo tanto lo he dejado al lector. Adicionalmente, debe ser una distribución en la cual yo sea capaz de poder calcular una esperanza truncada, definida por la expresión abajo. Nosotros vamos a usar esta denotación donde Y vector, Y mayúsculo porque es aleatorio, ¿sí? Es un vector aleatorio, no es una matriz, ojo, elevado a la K vector. ¿Sí? Y vector elevado a K vector no va a ser que nada más que tomar cada elemento elevado al respectivo elemento, ¿sí? Es decir, una punto a punto. Y dado cuando Y es vector y A y B son los límites inferiores y superiores, ambos vectores, de dimensión P, no va a ser nada más que equivalente a decir toda esta condición, ¿sí? Que Y1 se encuentre entre sus límites A1 y B1 y así respectivamente hasta el último elemento del vector de dimensión P. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es construir una recurrencia que parta de ¿qué? Que parta de esta probabilidad, de la probabilidad de estar dentro de un determinado hiperrectángulo, ¿sí? La probabilidad de que Y tome valores entre A y B, ¿sí? Y a partir de esta probabilidad, yo puedo calcular, por ejemplo, el primer momento. Y con el primer momento yo puedo calcular segundos momentos, y así sucesivamente hasta un momento arbitrario de orden K. Entonces, ¿qué sucede con esta recurrencia? Que dependiendo de la distribución de Y, simplemente no se puede dar esta recurrencia, no es posible matemáticamente. Y otra cuestión es que simplemente la probabilidad, que sería la condición inicial, la que se encuentra acá arriba, calcular esta probabilidad no es trivial tampoco. Puede ser muy complicado de calcularla. Tanto así que ese tipo de probabilidades están debidamente ya implementadas y existen para la distribución normal multivariada y para la distribución T
multivariada. Y noten que uno de los algoritmos optimizados para calcular estas probabilidades recién salió en noviembre de 2019. Estamos hablando hace meses. Entonces pueden imaginarse la complejidad matemática que existe detrás de calcular estas probabilidades. ¿Ok? Y estamos hablando que tal vez bajo dimensiones pequeñas es tratable, pero cuando hablamos de cientos de variables o tal vez miles de variables, es bastante complicado. Y ya ahí viene la parte computacional, de algoritmia por detrás, ¿no? Inversiones, Cholesky, descomposición de lower rank y cosas de este tipo, ¿no? Ahora vamos a la parte de la recursión, de la recursividad. ¿Cómo logramos comenzar de una probabilidad y llegar a un momento de orden K? Como ustedes sabrán, los momentos de nuestra teoría estadística básica, los momentos pueden ser calculados de forma recursiva. Hablemos por una variable aleatoria cualquiera, no truncada, ¿sí? Yo puedo calcular el segundo momento utilizando el primer momento y así respectivamente. El késimo más un momento, ¿sí? O el momento de orden K más 1 puede ser calculado como una función del momento de orden K, del inmediato inferior. Por lo tanto, yo puedo establecer una recurrencia desde el momento 0, digamos la probabilidad, o 1, en el caso que la variable no sea truncada, e ir hasta el momento que simplemente me interese, el momento K. ¿Ok? Entonces, los momentos pueden ser calculados de forma recursiva y los momentos truncados no son una excepción. Pueden ser calculados de forma recursiva, pero son bastante complicados de calcular dependiendo de la distribución. Recuerden que en el mundo univariado todo es simple y es bastante, digamos que simple entre comillas, pero son cosas que se pueden hallar fácilmente y ya existen. Pero multivariadamente esto es un campo bastante nuevo. Entonces, ¿cómo se establece esta recurrencia? Se establece a través de una ecuación diferencial bastante simple, la cual deriva la función de densidad de la variable aleatoria. Entonces pensemos en que necesito una función de densidad tal que satisfaga la ecuación diferencial de interés. ¿Ok? ¿Y por qué? Dirá alguien, hay el caso donde yo puedo calcular la función generadora de momentos y derivarla. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de T-Student, eso ya no se puede hacer, porque es una función generadora de momentos bastante compleja, que no tienen muchas veces forma cerrada, no tienen una forma explícita, por lo tanto no puedo proceder de esta forma. Entonces, esta recurrencia es la clave. ¿Ok? Entonces, adivinen quién satisface esta ecuación. Esta ecuación diferencial, al igual que la ecuación diferencial de difusión, para el movimiento browniano, la gaussiana está en todos lados. Entonces, la gaussiana prácticamente calza en esta ecuación. Y tenemos la siguiente expresión calculada por Khan y Robotti, donde si nosotros derivamos el negativo en realidad de la función de densidad, recuerden que phi representa la función de densidad de una normal, p variada, con vector de medias mu y matriz de varianzas sigma, esta derivada es simplemente igual a esta expresión, que no es nada más que un vector, ¿sí? Veces, lo cual multiplica de nuevo la función de densidad. Entonces vean que esta expresión, si yo multiplico a ambos lados por y elevado a la capa, que son sus respectivos exponentes, y yo integro a ambos lados, desde un límite inferior a hasta un límite superior b, yo logro establecer una recurrencia. Y esta es la clave de la recurrencia. Voy a hacer después voy a mostrarle el pequeño caso univariado, para que vean y entiendan de dónde sale. Para el caso T-Student, sucede algo muy parecido. El único problemita aquí, que como ustedes sabrán en la densidad de la T-Student, aparecen los grados de libertad como un exponente. Por lo tanto, al yo proceder a derivar, estos grados de libertad cambian y ahora voy a tener nu más 2 grados de libertad. Pero se puede dar la recurrencia, que es lo importante. Entonces, este es un pequeño esquema de cómo funciona la recurrencia. Para el caso normal, univariado, normal estándar, tenemos que la ecuación anterior se reduce a esta expresión, menos la derivada de la función de densidad es igual a y veces la función de densidad. Si yo integro a ambos lados desde a b y multiplico por y, este lado izquierdo puedo aplicar integración por partes, teniendo en cuenta declarando dos nuevas variables bastante simples. Y por lo tanto, esto me va a llevar simplemente a esta última expresión, donde ustedes ven que esta integral aquí
tiene y que multiplica la función de densidad, es decir, está relacionada con el primer momento de una variable truncada. ¿Truncada por qué? Porque la integral no va de menos infinito hasta infinito, va desde un límite inferior a un límite superior b. ¿Y es igual a qué? A esta expresión aquí, que no es nada más que una probabilidad. Es el área bajo la curva entre a y b de la función de densidad normal. ¿Ok? Y estas son expresiones, no son nada más que números cualesquiera. Por lo tanto, notamos una recurrencia, que aquí yo tengo un integral donde aparece asociado un momento de orden 1 y depende de la probabilidad. Si nosotros establecemos esto de forma general k, vamos a caer exactamente en que la integral o un momento de orden k más 1 va a depender del momento de orden k. Solo que esto, desde el punto de vista multivariado, esto se va a complicar. Porque estamos hablando de un vector y dentro de cada vector yo voy a tener que hacer integración por cada elemento del vector, integración por partes. Y a lo que integro por partes, la distribución conjunta multivariada p variada, utilizamos propiedades de condicionamiento para separar la marginal univariada y el resto p-1 variado para poder seguir integrando. ¿Ok? No vamos a entrar en detalles respecto a la recurrencia, pues nos vamos a enfocar más a la parte de existencia. Entonces, para la distribución T, los momentos truncados son calculados usando la idea anterior, la recurrencia, y estos momentos se encuentran en el paquete Montrunc de R desde el año 2018. ¿Sí? Para dimensiones altas, estos cálculos son computacionalmente intensos, ¿sí? Ya que el número de integrales de probabilidades requeridas crece de forma exponencial, ¿sí? Conforme a la dimensión del vector. ¿Ok? Entonces, hablábamos que necesitamos una distribución flexible, pero yo hasta ahora solo he hablado de distribución T-student y la usual, la simétrica. Entonces, ¿cómo añadimos asimetría y asimismo cómo podemos hacer esto de una forma un poco más compleja? Un buen candidato es una generalización de la distribución T-student, que es la distribución T asimétrica unificada. Esta pertenece a una familia grande de distribuciones que se llama familia de selección elíptica. Y es en la cual vamos a basar ciertos resultados y luego vamos a afinarlos al caso T unificado. Una distribución de selección no es nada más que está definida por la siguiente expresión 5, que si yo tengo un vector de dimensión, el cual yo lo puedo particionar como y1 y y2, donde y1 es de dimensión p y y2 es de dimensión q, yo puedo definir una nueva variable aleatoria que se dice que tiene una distribución de selección si tiene esta función de densidad dada en la expresión 5. ¿Ok? Detrás de esto es bastante simple de demostrar usando probabilidades condicionales o simplemente Bayes, ¿sí? Invirtiendo el orden de la condición. Y ahora, ¿qué es este C? Este C no es nada más que es un boreliano en RQ, es un hiperplano, vamos a decirlo por ahora, no un hiperplano, un hiperrectángulo en el cual Y1, que es la parte seleccionada, recuerden que aquí se habla de variable de selección, puede tomar valores. Entonces, si yo trunco Y1, si yo lo forzo a tomar valores en un respectivo hiperrectángulo, yo voy a crear una nueva variable aleatoria. Esta condicionando de tal forma, tal como está en la expresión 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Antes hablamos de un vector aleatorio cualquiera, pero ¿qué sucede si ese vector aleatorio tiene distribución conjunta elíptica? ¿Sí? Que es una distribución de probabilidades multivariada, que tiene esta forma en la ecuación 6. Si Y se supone que viene de una distribución elíptica, esa nueva variable aleatoria definida anteriormente, ¿sí? Que es la distribución de Y2, dado que Y1 toma valores en un intervalo, se le llama variable de selección elíptica, y es en la cual nosotros nos vamos a basar nuestros resultados. ¿Por qué? Porque una serie de distribuciones usadas en la práctica para hacer modelos complejos pertenecen a esta familia. Una de las ventajas de esta distribución, y por la cual ha sido usada, es que esta distribución es cerrada bajo marginalización y condicionamiento. Es decir, que para un vector aleatorio sus respectivas marginales pertenecen a la misma clase y de igual forma sus distribuciones condicionales para cualquier partición arbitraria. ¿Ok?
Entonces, la función de densidad, reemplazando lo que vieron anteriormente en la primera ecuación número 5, vamos a tener esta expresión explícita número 7. Tiene una función de densidad p variada elíptica y tiene aquí una razón de distribuciones acumuladas que están representadas por F mayúscula, ¿sí? Las cuales tienen dimensión Q variada, ¿ok? Entonces, seguimos hablando de que pueden ser complejas y ahora imagínense cómo calcular sus momentos. Entonces, para esta familia, nosotros ahora nos vamos a enfocar en que la forma de truncamiento, que es este rectángulo, hiperrectángulo C, sea simplemente los RQ positivos. Simplemente vamos a importarnos de la región positiva y eso nos permite tener una subclase de interés. Tomando los respectivos, haciendo una reparametrización, ¿sí? Es decir, tomando el vector de medias como con esta expresión tau y mu, y de igual forma omega, dependiendo de nuevos parámetros, nosotros vamos a lograr tener una distribución T unificada asimétrica, la cual tiene todos estos parámetros que ustedes ven aquí, que es bastante compleja, ¿sí? La cual no es nada más que una distribución T, P variada simétrica, que es esta expresión, con vector de locación mu, matriz de escala sigma y grados de libertad nu, y una razón que depende de distribuciones acumuladas Q variadas, también T-student, todas ellas simétricas. Es decir, estas distribuciones asimétricas son construidas usando funciones de densidades y distribuciones acumuladas simétricas, todo esto multivariado. Obviamente, como estamos hablando de familia elíptica de distribuciones, aquí aparece por todos lados la distancia Mahalanobis. Y tenemos casos bastante conocidos dentro de esta familia elíptica, que obviamente está el caso normal, ¿sí? Tenemos Laplace, que es exponencial, potencia, ¿sí? Y muchas distribuciones más como Slash, Pearson tipo 7, y algunas otras, normal contaminada, y algunas otras tal vez desconocidas por ahí. Vamos a estar interesados en los casos particulares de esta distribución T unificada. ¿Por qué? Porque es bastante compleja. Y en el modelo, en la hora de modelar, yo no puedo estimar tantos parámetros. Y hablábamos al principio de parsimonia, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que Q, que es la segunda partición del vector de selección, es igual a 1, nosotros llegamos a una distribución bastante conocida que se llama distribución T asimétrica extendida, que es dada por esta expresión 10. Y ya todo se simplifica, mucho más al menos, porque tenemos una densidad T, P variada, y tenemos una razón de distribuciones acumuladas univariadas T-student, ¿ok? Lo cual va a simplificar bastante los cálculos. Sin más, un caso particular de esta distribución es la distribución T asimétrica. Y particularmente cuando los grados de libertad van a infinito, tenemos la famosa normal asimétrica, que también va a incluir como caso particular a cualquier versión simétrica, por supuesto. Esta es la forma de esta distribución de una skew T extendida. Y en este caso está truncada. Está truncada, si ustedes ven, en la primera variable. Y1 va desde menos 2 a 2 y en Y2 también toma valores entre menos 2 y 2. ¿Ok? Y ustedes ven que es bastante asimétrica y es bastante flexible para modelar esta distribución. Y esta es la forma que esta tiene. Vamos con la relación 1 a 1. En la relación 1 a 1, vamos a lograr establecer una relación entre los momentos de estas distribuciones complejas, multivariadas, asimétricas, p-variadas, y los momentos de la distribución T simétrica, multivariada también. Primero definimos una distribución truncada. Si Y tiene una distribución cualquiera, en este caso nosotros vamos a decir que tiene una distribución de selección elíptica, es decir, las que hemos presentado anteriormente. Si yo digo que defino una nueva variable aleatoria W, donde W tiene distribución igual que Y, dado que Y toma valores en A, ¿sí? Donde A no es nada más que este hiperrectángulo que está acá limitado entre límites A y B,
donde nos permitimos que A y B, los elementos de A y B puedan tomar menos infinito e infinito, ¿ok? Para que podamos tener todo tipo de truncamiento. La densidad de una variable aleatoria truncada, por definición, es bastante simple. Será la densidad de la variable aleatoria original, la cual tenemos la variable indicadora, ¿sí? La cual permite que esta función tome el valor de 1, es decir, sea diferente de 0, dentro de este hiperplano, de este hiperrectángulo A, simplemente en la región, digamos que del soporte. Y para que esto integre 1, para que el volumen sea igual a 1, debemos dividir esta expresión, por supuesto, para la constante de normalización, que será la probabilidad de que Y esté dentro de su respectivo, del nuevo soporte, ¿no? Del soporte de la nueva variable aleatoria W, que la llamaremos truncada, ¿sí? La definiremos aquí en adelante como está escrito aquí. Va una variable de selección elíptica truncada. ¿Ok? Y usualmente también usaremos esta notación donde al final nosotros vamos a escribir quién es A y quién es B. Es decir, tanto los límites inferiores como superiores de truncamiento. Este es el teorema. Mi resultado literalmente fue el resultado principal de mi tesis, que lo hallé creo que 4 meses antes de graduarme, con el tiempo. Y fue un resultado que salió de la manera más simple, pues ya había tenido 3 años sufriendo, la verdad. Y resulta bastante trivial y bastante interesante. Resulta que si yo tengo una variable aleatoria y, ¿ok? Y yo quiero calcular el momento, quiero calcular la esperanza, ¿sí? Truncada de y, donde cada elemento y sub i es elevado a la k sub i, ¿sí? La esperanza o el valor esperado truncado de esta variable aleatoria asimétrica y bastante compleja puede ser calculado usando un único momento respectivo de esta variable aleatoria x. ¿Y x qué distribución tiene? Si esta era la variable aleatoria compleja, asimétrica, con todas esas expresiones engorrosas del comienzo, esta variable aleatoria x no es nada más que la variable elíptica respectiva. Es decir, la simétrica. Por lo tanto, este teorema establece una relación entre cualquier momento asimétrico complejo de esta clase con un momento que pertenece a la versión simétrica de esta distribución. En buen criollo, si queremos calcular cualquier momento arbitrario de la distribución skew t unificada truncada, basta calcular un momento de la distribución t simétrica, la multivariada truncada. Esta relación 1 a 1 realmente es la clave de todo esto, porque me va a permitir calcular momentos de distribuciones muy complejas usando momentos simétricos, que ya han sido calculados usando la recursividad que presenté inicialmente, que tampoco son resultados nuevos, pero esto permitió hacer un salto gigante, ¿sí? A distribuciones complejas. Dicen que las pruebas más bonitas son las más simples, son las más elegantes, y esta es una prueba de 2 líneas, ¿sí? Que resulta, es una prueba que se necesita conocimientos básicos de curso de estadística 1, la verdad. Si lo vemos desde ese punto. Simplemente basado en que existe toda una clase de selección y los truncamientos, este resultado es directo, ¿sí? Sin embargo, todo es fácil cuando ya está hecho. Esto no se había visto antes, por suerte. Como corolario, si puedo calcular cualquier momento, usualmente cuando modelamos estamos interesados en el primero y el segundo momento, o en la media, el vector de medias y la matriz de varianzas y covarianzas. Por lo tanto, bastará calcular un vector de medias y una matriz de varianzas y covarianzas para la distribución T simétrica, por ejemplo, para calcular el vector de medias y la matriz de varianzas y covarianzas de la distribución T súper compleja, la asimétrica unificada. ¿Ok? Un momento y un momento. La relación 1 a 1 de la cual les había hablado anteriormente. Vamos yendo al caso particular de la distribución T, porque hablando antes decimos familia de selección elíptica y es una clase muy amplia y es muy compleja. Aquí se nota mucho más simple. Noten que si yo tengo que Y tiene esta distribución compleja, ¿sí? Que es la T unificada asimétrica con toda esta serie de parámetros, y yo quiero calcular
cualquier momento arbitrario, yo lo puedo calcular simplemente usando un respectivo momento de una distribución de una variable aleatoria X, la cual se distribuye como una distribución T simétrica, ¿sí? Que es, de nuevo, los resultados que habíamos determinado. Claro, con respectivos parámetros que serán función de todos estos parámetros acá, pero que computacionalmente va a lograr calcular esto que literalmente era impensable hace poco. ¿Ok? Entonces, esta distribución simétrica ya no es de dimensión P como la original, ¿sí? La asimétrica, sino va a ser de dimensión P más Q, ¿sí? De igual forma, por el corolario anterior, vamos a tener que el primero y el segundo momento de la distribución asimétrica es calculado usando un primero y un segundo momento de la versión simétrica. Así de simple. Ejemplos numéricos, como tenemos que convencernos usualmente, y hay que convencer a los referees en los trabajos, hicimos unas breves simulaciones. Por ejemplo, para esta distribución unificada T-student asimétrica truncada, usamos estos parámetros de truncamiento, límites A y B de truncamiento, un vector nulo, 4 grados de libertad y estos respectivos parámetros, ¿sí? Usando nuestro algoritmo, todo lo que hemos planteado anteriormente, calculamos que el primer momento y la matriz de varianzas y covarianzas está dadas por estas expresiones, y lo cual fue corroborado usando simulaciones Monte Carlo. En el primer cuadro ustedes pueden ver cómo es la estructura asimétrica, cómo es la función de densidad de esta variable aleatoria bivariada, ¿sí? Y luego ustedes podrán ver cómo se va dando la convergencia de los estimadores de Monte Carlo hacia el valor exacto, ¿sí? No hablemos del valor exacto, porque nunca sabremos si es exacto, pero hacia el valor calculado a través de nuestro algoritmo, ¿sí? Que debe tener un cierto margen de tolerancia, ¿no? De error. ¿Recuerdan al comienzo que nosotros hablamos de tomar un vector y particionarlo, la parte observada y la parte parcialmente conocida o desconocida? Eso me permite también calcular la media y la matriz de varianzas y covarianzas de forma particionada, como lo habíamos determinado. Entonces, por ejemplo, este es un segundo estudio donde X, vamos a decir que tiene una distribución T-student pentavariada, ¿sí? Dimensión 5. Y con ciertos parámetros que hemos seleccionado. Noten que aquí los límites de truncamiento inferiores, el límite de truncamiento inferior tiene menos infinito en la primera y la segunda posición, y el superior tiene infinito positivo en la primera y la segunda posición. Por lo tanto, estamos hablando que la primera y la segunda posición no está truncada, de hecho. ¿Ok? Entonces, eso me permite particionar el vector como la parte no truncada, que serán las dos primeras dimensiones, y las tres restantes que sí están truncadas. Así, yo puedo determinar, por ejemplo, el vector de medias y la matriz de varianzas y covarianzas, que serán de dimensión 5 y 5 por 5 respectivamente, pero solo usando la recurrencia, es decir, toda la parte algorítmica y de cálculos, será simplemente todos los esfuerzos serán enfocados a la parte no truncada, que es la que se encuentra en negritas. Esta partición inferior del vector de medias y esta partición inferior de la matriz de varianzas y covarianzas. Y el resto es completado por simple álgebra matricial, ¿sí? Que eso en términos de esfuerzos computacionales, al menos para esto, no requiere absolutamente de casi nada, ¿ok? Eso me va a conllevar a un ahorro computacional bastante grande, el cual ya vamos a discutir. Y noten nuevamente cómo se puede apreciar. En este caso hemos generado 10.000 observaciones, ¿sí? Monte Carlo. Y vemos cómo los estimadores van convergiendo puntualmente hacia los valores calculados por nuestro modelo, ¿ok? Por nuestro algoritmo. Noten que sabemos que los estimadores de Monte Carlo son estimadores consistentes, es decir, que su varianza tiende a cero cuando el tamaño de la muestra aumenta, o mientras más observaciones involucro en el cálculo. Lo cual es equivalente, se puede usar la desigualdad de Markov para fácilmente demostrar que esto es equivalente a decir que este estimador converge en probabilidad hacia el parámetro, ¿sí? Y recuerden que el parámetro es desconocido, pero la mejor forma de calcularlo o el mejor método que existe para calcularlo hasta ahora es el método que hemos propuesto, ¿ok? Estos son los elementos de la matriz de varianzas y covarianzas y vemos que todos se comportan bien y convergen hacia donde deben converger.
Así, nosotros, si tenemos parte observada y parte parcialmente conocida, nosotros podemos particionar el vector y ahorrarnos bastante gasto computacional, pues el número de cálculos aumenta de forma exponencial de acuerdo a la dimensión del vector. Que, por ejemplo, si el vector es de dimensión 20 y solo el 25% de las dimensiones son truncadas, utilizar este método particionado me lleva a me lleva a resultados 10 veces más rápidos, ¿sí? Algorítmicamente. ¿Ok? Y recuerden que en modelos nosotros necesitamos hacer estos cálculos miles de veces. Entonces, eso me conduce a un ahorro significativo. ¿Ok? Finalmente, para la existencia, para el caso pentavariado anterior, imaginémonos que tiene una distribución T-student pentavariada con un vector de locación mu, matriz de identidad de escala y nu grados de libertad. Siempre nos han enseñado y sabemos que para una distribución T-student, el primer momento existe si los grados de libertad son mayores que 1. ¿Correcto? Y el segundo momento existe, por lo tanto su matriz de varianzas y covarianzas existe, si nu es mayor que 2. Si yo tengo estos límites de integración o de truncamiento iguales que los anteriores, noten en cambio que solo en una posición, que es la que está en rojo, ¿sí? Que es la cuarta posición, ambos límites son finitos. Y para las otras dimensiones, al menos uno de ellos contiene un infinito. Es decir, no es limitado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de existencia de Y sub k? Es decir, del késimo momento. Entonces, probamos haciendo simulaciones Monte Carlo y si yo selecciono grados de libertad 1.5, la matriz de varianzas y covarianzas existe para todos los elementos. Ustedes notan, aquí está, le hemos dado la parte triangular inferior, pues una matriz simétrica, y todos los momentos existen. Noten que no solo para nu mayor que 2, existió. Pero para nu 0.5, intentando 0.5, la simulación Monte Carlo mostró que simplemente esta fila y esta columna de elementos, que son la misma por simetría, por cierto, fueron los únicos elementos que convergieron. Y el resto nunca logró tener una convergencia, ¿sí? Se quedaban saltando hasta el infinito y jamás convergieron absolutamente nada. Entonces, es algo raro. Literalmente esa fue mi cara cuando esto sucedió, mientras yo estaba trabajando. Entonces la pregunta fue, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las condiciones que me permiten establecer la convergencia, ¿sí? Para estas variables aleatorias truncadas? Entonces, la existencia de estos momentos truncados. Si nosotros asumimos, tomamos el vector y lo particionamos como una parte 1 y una parte 2. La 1 es la parte limitada, donde ambos límites de truncamiento son finitos, ¿ok? Y la 2 es en la que no, donde al menos uno tenga un infinito. Bajo este truncamiento, bajo esta partición, yo voy a particionar los exponentes del respectivo límites inferiores y superiores, ¿ok? Entonces, si todos los límites son truncados, ¿sí? Si toda la variable aleatoria es truncada entre elementos finitos, es decir, es limitada, la verdad, el momento siempre va a existir, lo cual es trivial. Pero lo que no es trivial es cuando existe al menos un infinito en los límites respectivos, en los límites de truncamiento. Entonces, usando propiedades de truncamiento, yo puedo escribir esta esperanza como la esperanza de la esperanza, donde esta parte inferior voy a tener la esperanza de x2, que es la parte que contiene al menos un infinito, la que no es limitada, dada la parte limitada, y en la parte exterior puedo sacar, pues no va a depender de esta primera integral, la partición de x1 que es limitada. Sabemos que cuando algo es limitado, esta primera esperanza para cualquier función g de x1 va a existir. Pero, por lo tanto, la condición de existencia va a depender de esta esperanza que está dentro. Es decir, que la esperanza en cuestión existe sí y solo sí esta esperanza que se encuentra aquí, la esperanza de x2 elevado a la capa sub 2, es decir, la parte que contiene infinitos, la parte no limitada,
condicionalmente en xi, en x1, existe. ¿Ok? Y por lo tanto, para la distribución general de selección, estas condiciones se van a mantener, ya que heredan las condiciones de existencia del caso simétrico. ¿Ok? Particularmente para el caso t-student, tenemos esta proposición, que la esperanza de y elevado a la k, un késimo momento multivariado, existe sí y solo si la suma de los exponentes, es decir, el orden de los momentos requeridos en la partición no limitada, que es K sub 2, es menor que los grados de libertad, pero voy a ganar ¿qué? Más P sub 1. P sub 1 es la cantidad de la dimensión de la partición limitada del vector. Es decir, cuántos pares limitados, finitos A y B tengo. Entonces, en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, para nu igual a 0.5 solo existía esta primera fila y esta cuarta fila y esta cuarta columna. ¿Y esto por qué? No es coincidencia, es porque el cuarto elemento, el límite inferior, es finito y también su límite superior es finito. Entonces, por ejemplo, esta esperanza, y sub 1 por y sub 2 no existe. ¿Por qué? Porque y sub 1 por y sub 2, que será nada más que esta esperanza truncada que se encuentra acá en la parte inferior, ¿sí? x3 menor que 1, x4 entre menos 3 y 1, y x5 mayor que menos 3, eso dado por los límites A y B, ¿no? No va a existir, ¿por qué? Porque si yo parto el vector, la parte no truncada, la parte limitada, es simplemente la dimensión 4, y sub 4, y la partición no limitada es la de y1 hasta y5, obviamente excluyendo y4. Entonces, la primera dimensión, el número de dimensiones no, limitadas es 1 y las no limitadas 4. Usando la proposición anterior, el momento y1, y2 no será nada más que tomar el exponente, bueno, el vector de exponentes 1, 1, para que tenga y1 elevado a la 1 y y2 elevado a la 2 y el resto no aparezcan, ¿correcto? Y por lo tanto, tenemos que la suma de los exponentes de los momentos requeridos en las particiones no limitadas es igual a 2, ¿sí? Y lo cual, esto no es menor que los grados de libertad, que son 0.5 más 1, donde 1 simplemente es fijo, pues tengo una sola dimensión cuyos ambos límites son finitos. Por lo tanto, esa esperanza no existe, y por eso esa matriz está vacía, fuera de esa cuarta línea y esa cuarta columna. Y en cambio, para cualquier elemento de esa cuarta fila o cuarta columna, dado por la esperanza de y, y4, para cualquier i de 1 a 5, la esperanza siempre existe. Pues, y4 va a aparecer una o puede aparecer dos veces. Por lo tanto, k1 va a ser mayor o igual que 1. Es decir, 1 o 2. Y por complemento, el número de exponentes de las partes no truncadas que van a aparecer siempre será menor o igual que 1. A lo mucho 1. Y eso siempre será menor que 1.5. Entonces, actualizando nuestros resultados interesantes de estadísticas, esos que podemos contar por ahí, de hoy en adelante pueden contar de que existen matrices de varianzas y covarianzas donde ciertos elementos existen y otros no. ¿Ok? Finalmente iba a la parte de aplicaciones, aunque estoy ya con el tiempo, me estoy robando tiempo en las preguntas. Por favor, indíqueme el moderador si puedo proceder brevemente con las aplicaciones, si no podemos proceder a las preguntas, a las conclusiones, de hecho. Faltan 7 minutos para que sean las 5. Entonces, si lo haces en 2 minutos... Ok, me voy a robar 2 minutos. Las aplicaciones, simplemente voy a mostrar un gráfico aquí del estudio de metales pesados en el agua. Ustedes pueden ver que teniendo en cuenta estas esperanzas, se puede establecer un modelo en el cual yo considere estructuras no solo multivariadas que tengan en cuenta estas distribuciones de probabilidades, sino que tengan en cuenta multimodalidad. Puedo construir mezclas finitas de tal forma que ustedes pueden ver los metales y puedo generar clusters de observaciones, ¿sí?
Como ustedes pueden ver, estos son ejemplos de un caso de una mezcla de dos de estas distribuciones, de estas densidades multivariadas asimétricas, truncadas de hecho. Y respecto a la aplicación que hablábamos en finanzas, los retornos esperados, dados los peores de los casos, pueden ser calculados considerando las distribuciones que hemos propuesto nosotros y tenemos resultados, tenemos expresiones explícitas para el cálculo de estos respectivos indicadores que sirven justamente para la toma de decisiones o selección de un portafolio de acciones. Tanto, ustedes ven aquí, tenemos las distribuciones condicionales de Y2 dado, que Y2 es superior a un respectivo valor, y también las distribuciones de que cada una de las respectivas, por ejemplo, acciones, suceda, puedo medir el peso que tiene cada una de estas respectivas, que tiene cada una de las acciones con respecto al riesgo total que yo conllevo al adquirir un determinado portafolio de acciones, ¿sí? Donde ese es la suma que conlleva como una medida global de riesgo, ¿ok? Por lo tanto, todo esto usando los resultados anteriores. ¿Ok? Finalmente, todo está debidamente programado. Esta es una caja negra, ¿sí? Este Montrun que calcula los momentos multivariados truncados y hay varios paquetes de R que usan estos momentos por detrás para generar ciertos modelos predictivos, ¿sí? Estas son las conclusiones, que en realidad es hablar un poco más de lo que ya he hablado, ¿sí? La metodología permite calcular, hemos hablado de momentos truncados de una familia de instrucciones bastante compleja, simétrica y truncada, y usando simplemente momentos simétricos truncados de distribuciones conocidas. Normal test student, en este caso, ¿sí? Estas tienen una aplicación bastante grande en análisis de sobrevivencia y donde siempre nosotros tengamos información parcialmente conocida o simplemente desconocida, ¿sí? Valores desconocidos. Todo se encuentra debidamente implementado. ¿Ok? Esta es la bibliografía básica de todo este trabajo y le agradezco una vez más a todos ustedes por su atención. Gracias. Cristian, muchísimas gracias por tan bonita presentación en realidad. Lo digo bonita en el sentido de tan bien explicada. Gracias. Pasamos a las preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede alzar la mano y hacer la pregunta. Y si no, puede escribirla aquí en el chat. A ver, déjame ver que tenemos bastante audiencia. 37 participantes. No sé, no veo aquí. Oh, sorry. Tal vez por las preguntas tenga que volver a proyectar. Ah. Y si no lo veo, hable nomás porque hay bastantes. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Debe ser porque está tan bien explicado. Creo lo mismo. Sí, claro. Pero no sé si alguien se anima. Aquí. Okay. Bueno, si no tenemos preguntas, Cristian, felicitarte por tu trabajo. Porque realmente es muy bonito, ¿no? Hay mucho atrás y finalmente termina siendo muy útil y ha sido muy simple a la hora del resultado, ¿no? Que es más fácil de calcular, ¿no? Lo que haces para algo tan complejo. Entonces, realmente, felicitaciones por ese logro. Y Muchas gracias. muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un gusto. Okay. Gracias. Solamente le haría una Mireya, no te escuchamos. Ah, no me oye, no se escucha. Se oye bajito, yo estoy sorda. Está un poco bajo. Sí. ¿Se oye mejor? Sí, mejor. Ok. Y solamente le haría una observación y no tiene que ver con la presentación, sino que en algún momento dijo que las cosas después que están hechas son fáciles
Y no necesariamente nos sentimos ofendidos algunos. Algunos nos cuesta mucho entender un teorema que ya está demostrado. Solamente. Ok. Listo. Y eso también es muy cierto.